¿Qué sería de mí sin vosotros, tiranos y a la vez embajadores? De la imaginación, verdugos del deseo, y al mismo tiempo mensajeros suyos. Libros llenos de cosas deplorables y de cosas sublimes, a las que odiar o por las que morir. Con estos versos de Luis Alberto de Cuenca les doy la bienvenida a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición de La Taberna conversaremos sobre un tema tan actual como relevante. Conversaremos sobre la lectura. ¿Para qué leemos? ¿Tiene sentido leer hoy a los clásicos? ¿Pueden los clásicos enseñarnos algo valioso a nosotros, hombres del siglo XXI? ¿Es preferible leer mal o no leer en absoluto? ¿Tiene sentido obligar a los menores de edad a leer? ¿O por el contrario, debe permitírseles decidir si leen o no? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados en apenas unos instantes. Pero antes me gustaría esbozar una mínima reflexión. Creo que en este asunto es tan rechazable, tan condenable, el desdén como la idolatría. Creo que no se trata solo de leer, sino de leer bien. Creo que no se trata solo de leer buenos libros, sino de leerlos con la actitud adecuada, con alegría y con apertura de espíritu. Empezamos. Les animo a todos ustedes, espectadores de La Taberna Ilustrada, a hacerse socios de B1 Media. Nuestra permanencia no está en manos del poder político, saben ustedes que somos independientes de él, ni en manos del poder económico. Está en sus manos, de socios que quieran colaborar con nosotros porque les gustan nuestros contenidos. Introducido el tema, presentemos ahora a nuestros invitados. Ramón de Mer, bienvenido. Muchas gracias, Julio, por tenerme. ¿Cuarta taberna o quinta? O quinta, O las que sexta, sean. sexta. Las que sean. Cuantas más mejor. Siempre serán pocas. Incluso cuando se cuenten por centenas. Dani de Fernando, bienvenido. Gracias por traerme, Juliño. De nada, hombre. Javier Crevillén, bienvenido. Gracias, bienvenido Bueno, tú. es verdad. Sigue tu reclusión. Como está el lema este de los cartujos de Stat crux dum volvitur orbis, la cruz permanece y el mundo gira alrededor, pues yo aquí permanezco y la gente va cambiando a mi alrededor. Obviamente, sí, tú eres la sextancia y nosotros los accidentes. Efectivamente, como el de amanece que no es poco, ¿no? Eso es, qué maravilla, qué maravilla. Pablo Mariñoso, bienvenido. Muchas gracias por la He invitación. de decirles a todos ustedes que Pablo Mariñoso ha llegado imperdonablemente tarde a esta grabación y que gracias a él nos vamos a quedar sin cerveza después del programa. Y no se puede decir por qué he llegado tarde, además, que esa es una pena. No, hombre, eso puedes contarlo. Bueno, sí, una comida con compañía muy agradable, No, que no puede trascender la compañía. Ah. No, sí, una comida estupenda, pero que era bien, obligatoria. Sí. claro, pero el taxista, la historia del taxista. Ah, bueno, no, sí, claro. O sea, he llegado tarde, aparte de la comida estupenda, Sí. porque llevo 1 hora y 10 dentro de un taxi, sí, de un señor que, bueno. Que ha decidido enseñarte Madrid. Sí, y me he recordado el don de la vida. O sea, que estoy feliz. Ah, Bueno, iba conduciendo de lado a lado, sí, efectivamente, iba conduciendo de lado a lado. Yo he visto que además tenía hasta 2 móviles colocados con Google Maps y tal, y Claro. para a continuación ignorarlos a ambos. Entonces bueno, en fin, ha sido una aventura. Claro, es importante porque, claro, Google Maps te puede llevar por un camino distinto. Yo todo venía pensando que antes los taxistas conocían Madrid. Tú le decías la calle y conocía dónde era y nada. Es que he tenido que deletrear varias veces el nombre de la calle y tal. Todo. Te habrá visto extranjero. Ahora he pensado que eras un Igual mexicano de estos que se ha mudado hace te poco. ha Y cobrado todo. ¿Te ha cobrado todo? Sí, todo. Pero bueno, ya hemos intimado, claro, 1 hora y 10, pero bueno. Sí, no, claro, él debía de estar radiante, porque Sí, quizás claro. después de haberte timado. Pero bueno, aquí estoy y yo feliz. En fin, bueno. Gracias por estar A aquí ti a por la pesar de invitación. todos los imprevistos. Y nada, bueno, ya sabéis el tema que nos congrega hoy aquí. Es un tema curioso, del que merece la pena hablar. Parece evidente que leer es bueno, pero hay discusiones interesantes, sugerentes a propósito de la lectura. Por ejemplo, la objeción, el reparo platónico.
Ya saben ustedes que Platón desdeñaba la escritura por ser la palabra escrita, palabra muerta. Con lo cual, esta es mi primera pregunta, aunque suene un poco drástica. ¿Es la palabra escrita palabra muerta? Javier. O sea, Platón en realidad tiene razón, pero no se la vamos a dar. Pero sí que es verdad que la memoria, que es una cosa fundamental, de hecho, los pedagogos hablan mucho, las pedagogías estas modernas hablan mucho contra la memoria, dicen que ya es inútil porque lo tienes todo en la búsqueda y entonces hay que fomentar las competencias en vez de la memoria, y esto es una estupidez como la copa de un pino, ¿no? Porque la memoria en verdad lo es todo. O sea, la memoria es Dios Padre, la memoria es la permanencia en el ser. El pasado no existe, no es que esté en un baúl, sino que solo existe, como dice San Agustín, en el presente y en tu memoria, ¿no? Entonces, si una persona pierde su memoria, pierde su identidad. O sea, la memoria es nuestra identidad, lo que somos, ¿no? Y es verdad, pues sí, que la técnica de algún modo nos hace en ese sentido pues más inútiles o nos hace manejarnos menos en el mundo. Yo recuerdo cuando el apagón, este episodio de tercermundismo que se repetirá en el tiempo. Pero fue la derecha la que lo boicoteó, ¿eh? Y Igual que los Putin trenes, también, sí, seguramente, y y Putin. hay tantos malvados ahí. Bueno, y yo viendo por la calle, que de hecho me encontré con Dani, estuvimos ahí tomando unas cervezas, escuchando la radio, la gente se preguntaba direcciones, ¿no? Que esto hacía mucho que yo no lo veía. Y es verdad, pues sí, que Google Maps nos ha hecho que lo que antes era una cosa muy integrada, el ubicarnos, el tal, el conocer, pues ahora ya no lo tenemos, ¿no? Y pues sí, efectivamente, en la lectura de algún El modo... taxista de Pablo. A ver, que me ha leído mucho y retiene poco, ¿no? Perdón, he interrumpido Nada, pues que- una disertación sublime para... No solo eso, que Platón de algún modo tiene razón. Antes es verdad que la gente pues recitaba la Ilíada, ¿no? Y se lo sabían y se sabían poemas larguísimos, ¿no? Y sí, pero bueno, yo creo que no se la vamos a dar. Lo único que sí que la memoria hay que cultivarla, digamos, por otro lado, ¿no? Y que una parte fundamental de la educación es pues que los niños aprendan poemas y los más largos posibles y cultivar eso también. Don Ramón. Yo tenía un soneto, es el soneto de Quevedo, que es harto famoso. No lo voy a leer, pero No, aquí Quevedo... confiamos en que lo declame usted. No. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos productos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es solo la primera estrofa. Es un poco lo que estaba diciendo Javier. ¿Es letra muerta? Sí, pero siendo letra muerta es memoria. Y en el fondo son los muertos que nos hablan a través de los libros. No es malo. Platón, de todas formas, en ocasiones tiene también alguna apología de la letra escrita, de los grámata, de lo escrito, porque no hay nada ni bueno ni bello que no haya sido puesto por escrito, que lo dice en el Fedón al final. Con lo cual, aunque esté muerto, es valioso. Es valioso por dos razones, diría yo. La primera, por lo que decíamos antes de Quevedo, porque es lo que nos permite hablar con quien ya no puede hablar físicamente, y por tanto es nuestro acceso a la memoria, es nuestro acceso al pasado. Y más aún en una época en la que no hay memoria, en la que no hay memoria oral, en la que la gente o no escucha hablar a sus abuelos, o no tiene abuelos que les hablen, o sus abuelos han dejado de hablar porque no tienen nada interesante que contar, porque han sido también consumidos por este afán de tecnología y televisión. Eso por un lado, es nuestra puerta a los muertos. Y por otro lado, es nuestra puerta dentro de un mundo globalizado, supuestamente, o de globalización, en que nos apabullan con todo tipo de datos y supuestamente tenemos que prestar atención a cualquier horror que suceda o cualquier idea que se le ocurra a cualquiera en cualquier lugar del mundo, es nuestra puerta a las pocas semillas de inteligencia que sigue habiendo en el mundo. La lectura, la lectura de autores presentes. Hay mucha gente que desprecia a quien lee libros que no tengan más de 100 años. Y por el contrario, ya que tenemos acceso a lo que unos pocos inteligentes tienen que decir en el mundo, qué suerte es poder leerlo por escrito. No sé, esas dos reflexiones, creo que Platón, si viviera en nuestra época, no sería tan hater, diríamos, de la palabra escrita. Daniel. Yo creo que tienen razón Ramón y Crevi, porque además no es solo hablar, o sea, no solo te da la posibilidad la lectura de hablar con quien ya no está, sino encima de hablar con la mejor parte de aquellos que ya no están. Sí. Porque es la que pusieron escrito. O sea, estás hablando con lo más excelente de su pensamiento, de su creatividad, etcétera. Pero también creo que en cierto sentido la lectura es un mal menor. O sea, si pudiéramos, hablaríamos con Aristóteles o iríamos a clase de Platón. No, o sea, quiero decir, lo leemos porque no tenemos la oportunidad de hablar con él. O sea, que creo que efectivamente es, en cierto modo, superior la conversación, que es palabra viva, a la escritura, y que todos escogeríamos. O sea, que no creo que nadie de esta mesa prefiriese
leer a Chesterton que conversar con él, o a Chesterton. En el caso de Chesterton sí, pero fíjate, yo creo que hay personas que son más interesantes por escrito, y eso lo hemos constatado todos, que en una conversación. Sí, es verdad Porque Dios les haya concedido el don de la retórica o por... O porque Sí, su porque- carácter es insoportable. O porque hablando... Efectivamente. Bueno, habrá mucho escritor Pero- realmente clásico que fue insoportable en persona. Claro. Y hemos Sí, rescatado claro, lo pero, único rescatable. claro, pero yo creo que, o sea, igual que en las clases de la universidad medieval, que lo hemos hablado alguna vez, Mm. eran más diálogo que lección. O sea, se entablaba ahí una relación. O sea, es verdad, hay gente que escribe mejor que habla. De hecho, mucha gente escribe Sí. mejor que habla. Y viceversa, sueles tener uno de los dos talentos más agudizado, ¿no? Pero aún así. Sí, preferirías... Claro, yo generar- preferiría generar esa conversación, que no debate, sino Ujú. de verdad conversación para llegar juntos, pues lo que intentamos hacer aquí en la taberna. Me encantaría Sí. poder sentar a Aristóteles aquí. Sí, eso tendría un punto perturbador. Sí, hombre, Significaría que sería estamos más haciendo extraño. cosas cuestionables. A los 10 minutos te darías cuenta, Sí, te sí. acostumbrarías. Efectivamente. Pablo, Bueno, y yo la verdad es que para esta primera pregunta tampoco no tenía muy claro la pues si quieres respuesta, pasamos a la segunda. pero muy brevemente pensaba que menos mal que Platón no fue muy platónico en este sentido y que tampoco los seguidores de Platón fueron especialmente platónicos en este sentido, ¿no? Sí, Si decidimos que el marxista es el que... Bueno, marxista es el que ha leído a Marx y antimarxista el que lo ha entendido, ¿no? Pues platónico es el que ha puesto por escrito y ha dado viveza a Mm. todo lo que escribió Platón. Entonces, qué alegría, por otra parte, que tengamos todo el testimonio de este filósofo por escrito, precisamente, ¿no? Y luego es verdad que de ellos nos ha quedado, más allá del debate de la memoria, que es interesantísimo, nos ha quedado lo real de lo real, o lo que ellos han pretendido que fuese real, lo que ellos han pretendido que fuese esencial. Entonces, también el tiempo con la lectura nos ayuda a dilucidar qué vertebraba su realidad. Entonces, lo que nos llega es, quizá, aunque solo sea por la discriminación de qué escribes y qué no escribes, lo que verdaderamente apreciaban. totalmente. Vamos, yo lo que pensaba en realidad cuando reflexionaba sobre esto de Platón, de la palabra muerta, en realidad la palabra oral es palabra volandera, palabra huiriza, es palabra que se agota en un suspiro, y la palabra escrita es palabra grabada en piedra. Pero bueno, Pablo estaba ansioso por pasar a la siguiente, a la siguiente pregunta y no creo que he de complacerle. Yo creo que lo primero, como el fin lo es todo, es preguntarnos qué sentido tiene leer. Porque es verdad que muchos lamentamos que hoy se lea menos quizá que hace 30 años, pero ¿para qué leemos? ¿Por qué un hombre debe dedicar parte de su tiempo a leer o no? Y sacrificando, no sé, una oportunidad para conversar en la taberna con sus amigos, o para mirar al techo de su habitación, o para dar un paseo. ¿Por qué una persona cualquiera debe leer? ¿Por qué alguien así será más probablemente sabio que alguien que no abre un libro, que alguien que no abra un libro en su vida? Yo tengo, por un lado, una respuesta prudencial, circunstancial y circunscrita a nuestro tiempo, y por otro, una que sería aplicable a cualquier época. Aplicable a cualquier época porque la lectura es conocimiento, y el conocimiento es adquisición bueno, más que adquisición, el conocimiento es praxis de nuestra potencia racional, que es la que nos define, y por tanto leer, en tanto que es conocer, te hace más humano. Ujú. Y cualquier humano que conozca más y conozca mejor es más humano por el hecho Mm. de ser el humano animal racional. Eso es una Mm. respuesta que diríamos que podría ser filosófica. Pero en nuestro día de hoy yo creo que hay una serie de razones que se circunscriben a nuestro tiempo que son muy interesantes. Por un lado, el hombre aprende por mímesis, por imitación. Y ante una falta de modelos que imitar, no ya en el comportamiento que también, no ya en los grandes ideales que también, no ya en la épica que también, sino en el mero hecho de hablar, y en segundo lugar de escribir, quien no lee en la actualidad escribirá y hablará como aquello que imita en el día a día. Y en el día a día ni se habla ni se escribe con propiedad. Por tanto, imitará lo perverso, y terminaremos perpetuando el error de nuestros días en que hemos perdido la capacidad de hablar retóricamente, de estructurar frases y de escribir, si leyerais los exámenes de mis alumnos, como seres humanos.
Confiamos en que no haya ningún alumno Viendo el programa. viendo el programa. Bueno, a aquel que lo estará viendo le diré que ese sí leyó. Efectivamente. Ese sí leyó. Y si no lo ha Un leído, que certificado de sabiduría y de... tiene B1 Certificate. Vale un crédito, vale un crédito. Y por un lado la mímesis. El que lee aprende de lo que lee a hablar y a leer. Y eso me parece fundamental. Y por otro lado, porque lo que decía Dani, ojalá poder conversar con el filósofo, ojalá poder conversar con Julio César, ojalá poder conversar con San Benito, ojalá poder conversar con quien fuera, con quien muy interesante Ujú. conversación tendría para con nosotros. Y sin embargo no podemos hacerlo. Y como la alternativa cada vez más es una conversación vacía, desgraciadamente, porque en nuestra época se huye de los, o se rehuyen los temas más potentes y profundos por no ser políticamente incorrectos, por no llevar a la confrontación, por mantener siempre la equidistancia y no polarizar y toda la milonga, nos quedamos sin conversaciones profundas. La única forma de tenerlas es con los difuntos en los libros. Con lo cual, Ujú. creo que son las dos razones circunstanciales que daría yo. Imitar a quienes hablaban bien y escribían bien, y en segundo lugar, beber de ellos las ideas que ya no nos da la sociedad. Dani. Que vaya Crevi primero si quieres. Para mantener el... Para mantener el orden, bueno, qué maniático. Crevi. Bueno, Es que digo, así no es Bien, bien. al lado de la mesa. Bien, bien. así te da tiempo a La pensar. próxima vez te cederé la silla, No, pues, la silla presidencial. Yo podría... Ha quedado muy nunca- protestante, tanto orden, tanto... O sea, yo creo que esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Yo leo porque sí, porque es lo que me ha amado desde siempre y porque lo amo y me gusta, ¿no? Pero poniendo un poco sentimental, no sé quién decía, no sé si era C.S. Lewis, leo para saber que no estoy solo, ¿no? Y con esto que comentabais, hay una frase que a mí me gusta mucho de Nicolás Gómez Dávila que dice: la verdadera comunicación, o la única verdadera comunicación, se da cuando un hombre escribe en la soledad de su habitación y un hombre lee en la soledad de la suya, ¿no? Lo que ha escrito. Y es verdad, o sea que en una conversación, como tú decías, es una cosa muy volátil, dice, lo demás es charlatanería, ¿no? Es una cosa muy volátil, ¿qué tal? Cuando uno escribe, ¿no? Cuando un escritor, los que tenéis experiencia de escribir más diariamente, en el fondo tú es lo que en una conversación te sale de modo torpe y entrecortado y luego te arrepientes y dices, "Ay, tendría que haber expresado esto de tal modo", cuando te sientas a escribir, ¿no? Pues tú puedes decidir, puedes volcar tu alma verdaderamente y como buscar el sentido que quieres dar a las palabras, la connotación, el estilo, ¿no? Y entonces entras en una comunión muchísimo mayor con otras personas. Y de hecho, yo entro en una comunión con personas muy superior a mí, ¿no? Que es cuando uno lee buenas cosas, pues es eso, ¿no? Lo que decíais. A mí las típicas preguntas de si traer aquí a Aristóteles aquí, o si tuvieras que cenar con alguien, alguna figura histórica que admiras, ¿con quién sería? A mí no es algo que me haría mucha ilusión, porque en el fondo ya trabo un diálogo con ellos mucho más auténtico y más íntimo, ¿no? A través de lo que han escrito. En el poema este que has citado de Quevedo, ¿no? Hay un verso que dice: y escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? No es palabra muerta, los que están muertos son ellos, pero la palabra no, la palabra está viva, ¿no? Y luego dice, ¿no?, más adelante, ¿no? Y en músicos callados contrapuntos al sueño de la vida hablan despiertos, ¿no? O sea, que nos hablan a nuestra vida y que sirven para nuestra vida, ¿no? Y uno encuentra almas afines, pues en autores pues muy lejanos, ¿no? De que llevan siglos muertos, y encuentra ahí afinidades, encuentra afinidades secretas, y es una cosa muy, muy bella, ¿no? Decía también Girard que cada libro que él empezaba sentía que le iba a cambiar la vida, ¿no? Y esta me parece que es una actitud muy, muy sana para leer, ¿no? Porque de algún modo es verdad. O sea, cada libro que leemos de algún modo nos cambia la vida de algún modo y eso implica un antes y un después. Y hay una vida antes de que leyéramos tal libro y una vida después, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, te da la oportunidad de entrar en una conversación íntima con las almas más brillantes de la humanidad. Y aquí recuerdo pues ese gesto humanista, un poco, no sé si ridículo o curioso, de Maquiavelo, ¿no? Que llegaba a su casa, se quitaba las ropas de trabajo, se ponía ropas regias porque iba a leer, ¿no? Iba a leer a los clásicos, iba a entrar en conversación con las grandes almas de la humanidad. Las grandes almas que la muerte ausenta, que también decía Quevedo. Sí, y luego No sé cuánto de conversación hay o sea, entiendo que entres en comunión o que percibas una afinidad, que además es un buen antídoto contra el adanismo, porque bueno, y para sentirse acompañado, que has empezado por ahí. O sea, al final, yo qué sé, el mal de amores, pues al principio piensas que eres el único en el mundo que tal. Si has leído un poco, pues te das cuenta de que, ¿no? De que es una cosa completamente... También te vacuna contra creer que la naturaleza humana evoluciona o algo similar, porque al final las inquietudes, hombre, lo circunstancial varía, pero hay una cosa ahí permanente que compartes tú con Aristóteles o con quien fuera, una cosa que te has planteado. O esto se ve mejor en literatura, de hecho, cuando se habla de sentimientos o se recrean situaciones o tal, dices, joder, ¿cómo puedo
¿cómo puedo haberme sentido yo exactamente igual que un tío del siglo XII, ¿sabes? O del siglo XVI, ¿no? Entonces yo creo que es una buena vacuna contra el adanismo, pero diría que tiene una especie de doble fin. O sea, muchas veces se tiene este debate de si la lectura tiene que ser una cosa como obligatoria, una cosa de disciplina, de me esfuerzo, de no sé qué. Yo creo que tiene que haber un fin lúdico. O sea, tiendo a pensar, no lo tengo muy reflexionado y no es una... Vamos, he tratado de reflexionar sobre ello, pero no he alcanzado una conclusión demasiado clara. Yo creo que tiene que haber un fin lúdico 100%, te tiene que divertir, te lo tienes que pasar bien, tiene que gustarte. Y por otro lado, es obvio que hay obras, se me ocurría pensándolo en la crítica a la razón pura. O sea, como no hagas un esfuerzo serio y te disciplines y tal, no vas a ser capaz de leerla. El Ulises de Joyce. El Ulises. Pero es que ese no me lo he leído. Que Yo no me lo he no leído. sé si merece la pena leerlo. No me lo he leído, de hecho. Y sí, yo creo que hay una especie de doble fin. Uno que es lúdico y otro que es, pues eso, pues de lo que hablaba Ramón, ¿no? De realizar más plenamente tu naturaleza. Sí, claro, a mí me queda la duda, pero es duda de si lo lúdico es un fin o un efecto. Si el verdadero fin es nosológico, como decía Ramón, y lo lúdico adviene como efecto. Cuanto más leo, y si leo más es por amor al saber, más me divierto leyendo, porque he terminado cultivando un hábito, pero no lo sé. La verdad que... John Finnis es un autor ahora en Inglaterra y en Estados Unidos, es australiano, si no me equivoco de origen. John Finnis clasifica los bienes básicos de la vida siguiendo una suerte de tomismo kantiano, una cosa un poco rara, pero bueno. Y él dice que el ocio, por un lado, y la experiencia estética por otro, son bienes, que son fines distintos del conocimiento por sí mismo. El conocimiento por el conocimiento es un fin evidente, además fácilmente demostrable como el conocimiento es fin en sí mismo, pero él clasifica el ocio, es decir, el disfrute de la vida racional y de la vida humana, por un lado, y luego la experiencia estética, es decir, el gozo que emana de la armonía, como fines en sí mismos distintos, y la argumentación es muy interesante para quien quiera leerla. Pues lo voy a leer. Sí, yo la verdad es que, bueno, recojo el guante, no conozco esa pirámide de Maslow cristiana. No es pirámide de Maslow. Algo así, ¿no? Son 7 Pero- básicos. Pero sí creo en el entretenimiento como fin en sí mismo, vamos, y no me voy a ir, ¿no? Pero es verdad que la lectura es conocimiento, es entretenimiento, y es importante el punto que has mencionado tú, Crevi, de la comunión, creo. Porque estos días ha habido en Twitter, no sé si lo habéis visto, un debate apasionado sobre si la lectura debe ser obligatoria. Lo hemos comentado Y antes. entonces, efectivamente, pues no, David Cerdá, que es buen amigo, pues ponían estos libros gordos que le hicieron leer a los jóvenes estudiantes, tal, y Nacho Rayo le contestaba, en fin, que la lectura obligatoria pues es una mierda y poco más, ¿no? Y es verdad, que la memoria es buena, parece que hemos abandonado la pedagogía de la memoria en favor de los proyectos y demás pues novedades, ¿no? Pero si creemos verdaderamente que la comunicación es comunión, ¿no? Que es eso que decía Lewis, pero que también dice Hayat y dicen tantos otros, la comunión no puede ser obligatoria, porque si creemos que la comunicación es comunión, la lectura se convierte automáticamente en algo vocacional, o algo vocativo que te llama. Entonces, también es uno de los argumentos que daba Rayo, ¿no? Parte de azar, parte de aventura, las lecturas se llegan, uno se encuentra, ¿no? No es el profesor el que me impone, sino yo que voy escogiendo y tal, ¿no? Entonces, verdaderamente... Bueno, es lo que dice, en rigor, yo creo que lo que dice es que están mal escogidas las obras que obligan a leer a los chavales, que yo también creo que es verdad. Sí, no, O eso sea, desde luego, yo creo que desde luego. plantarle a un chaval una obra tocho Sí, así, sí, no, aburrido. Está bien que la tertulia haya devenido en una hermenéutica del tuit de... No, es que Está no bien, es eso, ¿no? pero Es que ha dicho que Rayo... Yo quería matizar. porque- Tiene varios argumentos. Igual que Cero das amigos, Rayo también. Sí, no, mira, o sea, tiene varios argumentos, uno de ellos, porque él ahondaba además, pero bueno, es lo de menos, ¿no? En cualquier caso, eso, si concebimos la lectura y la literatura como comunión con ese autor que nos interpela, que nos hace más humanos, que nos ayuda a profundizar, que supongo que de esto hablaremos después, también tenemos que reconocer el punto vocacional de la lectura, que la lectura es algo que me interpela a mí, y en un momento concreto y en un momento de contexto, ¿no? Precisamente Nicolás Gómez Dávila decía en uno de sus escolios que la literatura toda es contemporánea para el lector que sabe leer, ¿no? Que yo añadiría también toda la literatura es contemporánea para el escritor que sabe escribir, porque también esa es una segunda parte, ¿no? Pero efectivamente el lector que sabe leer en toda la literatura, Sí. en la de Platón, por supuesto, y en la de McIntyre, que falleció el otro día, pues también le parece literatura contemporánea porque le interpela.
Sí, yo, vamos, a propósito de la lectura obligatoria, diría que es un tema prudencial. Antes hablaba Ramón. Quizá hoy sí sea necesario, sí sean necesarias las lecturas obligatorias, porque es muy difícil que un niño termine leyendo como terminaba leyendo antes por aburrimiento. Muchos terminaban acercándose a la biblioteca de sus padres para pasar el rato, para matar un rato de aburrimiento. Hoy es prácticamente imposible que un niño se deje caer por la biblioteca de su padre, primero porque esa biblioteca suele ser inexistente, y porque ya tiene, para matar, para echar el rato, para matar el aburrimiento, porque ya tiene la tablet, ya tiene la serie de televisión, ya tiene, qué sé yo. Entonces, hoy, por esa misma cuestión, porque quizás sea la única vía de acceso de un niño, de un adolescente a la lectura, sí creo que puede ser, que puede ser necesaria, pero no lo sé, no sé qué pensáis. Yo creo que sí que hay que obligar a leer. O sea, lo que estaba en discusión no era tanto que haya que obligar o no, sino que hay que obligar a leer. O sea, Bien, o sea, pues la entremos discusión en es más- materia. O sea, es muy difícil que un libro compita con, pues eso, la tablet o la tele o Netflix, porque al final los estímulos son o sea, Sí, sí. es mucho más estimulante, ¿sabes? Pero incluso, seguro que os ha pasado, vamos, a mí me pasa continuamente, que joder, hay veces que digo, no me apetece leer porque tal, y digo, no, venga, no te tires a ver la primera mierda que aparezca, sino, ¿sabes? Ponte a leer. Sí, sí, eso a todos. Pero no, respecto a la lectura obligatoria, lo que te digo, yo creo que es más la discusión del contenido, que lo ha dicho Ramón, lo has dicho tú, yo creo que tendría que ser escogido más, o sea, de forma más prudente y más inteligente, más sagaz. O sea, tienes literatura suficiente en los clásicos españoles como para que al niño le resulte sugestiva, al niño o al chaval, vamos, o sea, el Lazarillo de Tormes, mucho mejor que lea eso que lea La Regenta, porque es un libro más animado, que vea a un chaval, que vea, ¿sabes? O sea, también yo creo que explicar ciertos libros, o sea, os ha pasado seguro, a mí desde luego, cuando me han explicado, pues yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que leí El Quijote no era, o sea, lo hice un poco Sí, de primeras y porque era El Quijote. Después fui a un curso de Juan Manuel de Prada sobre El Quijote y lo volví a leer y fue una maravilla. O sea, la experiencia no tuvo nada Claro. que ver. Entonces también yo creo que te tienen que acompañar un poco, más que solo obligar, oye, lees esto por esto y ya verás qué tal. O sea, creo que hay que ser inteligente con los programas educativos estos de vas a tener que leer esto y esto. Sí, yo creo que eso es clave porque revela la insuficiencia de la lectura obligatoria. Además de una lectura obligatoria, pues tiene que haber un maestro que despierte el entusiasmo del alumno, por ejemplo, o un padre que lea. Ramón hablaba antes de la mímesis. Es verdad que la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos por mímesis. Yo empecé a leer, por ejemplo, porque mi abuelo leía. No por amor a los libros, sino por amor y afán de ser como mi abuelo. Y creo que mucha gente puede, igual que, pues seguro que mucha gente empieza a fumar por afán de ser como su abuelo que también fumaba. Entonces, efectivamente, la lectura obligatoria es insuficiente. Quizá una condición necesaria, pero, no es una condición suficiente. Sí, sí. Perdón, un pequeño paréntesis. Mi padre, que lee mucho, tiene una biblioteca fantástica, nos leía de niños. Y eso es una experiencia fantástica que yo animo a cualquier padre a que lo empiece a hacer, ¿no? Antes de acostarnos, pues cogía y nos leía y nos iba introduciendo cada vez en lecturas más complicadas, más difíciles, y las comentábamos. Y sí, y yo creo que por ahí empezó todo. En el sentido, no, lo que va a hacer es obligar a leer quién obliga y a qué obliga, era la discusión. Claro, si el que obliga es el Estado a una lista establecida de libros, lo prudencial lo tendrá que tener el ministro de Educación, y no sé si está para esas cosas. Pero si el que obliga a leer es el maestro o el padre y puede hacer la selección de qué leen los alumnos y a lo que obliga a leer no es lo mismo para toda la nación, sino que se van seleccionando porque los clásicos son muchos, la definición de clásico es muy amplia y toda la vida nada para leerse todos los clásicos, pues se pueden seleccionar ciertas cosas prudencialmente. Y en ese sentido es verdad que también sin un criterio individualista. Si el maestro tuviera que elegir un libro para cada niño, probablemente no fuera tan fructífero como un libro para cada clase distinta, o el padre un libro no para cada hijo, sino para todos los hijos, porque aunque la lectura no sea la más adecuada a tu personalidad, te interpelará seguro de una manera u otra si lo lees en comunidad. Eso también es interesante. Luego, además, es que la lista que salía en el tuit yo ahí estoy más de acuerdo con Rayo, ¿no? Que eran obras un poco que no son para niños y que en un plan... Ya me puede la intriga. ¿Cuál es? Madame Bovary, por ejemplo, Madame Bovary, La Regenta. La Regenta es una novela corrosiva que un niño no se puede leer. O sea, que le destrozas al niño. Que La casa de Bernarda Alba no es para niños. Estaba también Pío Baroja, no sé si era Las aventuras de Santiandía o La Busca.
eso no, para un niño de colegio no. Mm. Yo recuerdo que en el colegio nos hicieron leer, Puente de Juna, por ejemplo, sí podría ser. pues te bajo una sí, ves, obras de teatro, Claro. cosas así, eso No, sí. pero por eso digo que hay Em, muchos claro, clásicos claro, para claro, elegir no. como para encima, ¿sabes? Sí, para enseñarse, porque lo de la regenta ya es ensañamiento. Pero hay un problema, y perdón, solo un apunte. Si el hijo del que hace el programa de educación tuviese que ser sometido a ese programa, o sea, si yo hiciera un programa sabiendo que mi hijo lo va a padecer, el programa sería distinto. Ujú. El tema es que los que legislan los programas de educación saben que sus hijos están exentos, más o menos. Bien, es verdad. Luego, yo me acuerdo de cuando estaba en el colegio que nos hicieron leer Salmón el Bueno Mártir, ¿no? Tampoco es un libro para niños y a mí me hizo daño. Bueno, o sea, nos hicieron creo que en bachillerato. Además también nos hicieron leer a P. de Reverte. Bueno, es un desastre. El programa educativo es un desastre. Y, o sea, hay dos extremos, ¿no? Un extremo sería este. Y el otro extremo sería entender que lo que hay que hacer es darle lecturas adaptadas, ¿no? Que esto también es un mal horrible. Y entonces, de hecho, todos hemos leído también en el colegio, pues la Ilíada adaptada, ¿no? Con dibujitos, con reescrita, no sé El qué, el Quijote Quijote adaptado. adaptado, no sé qué. Esto también es un desastre, ¿no? Lo que hay que hacer es ir introduciendo poco a poco al niño en lecturas cada vez más elevadas, ¿no? La educación tiene que ser más bien como el burro con la zanahoria, ¿no? O sea, en vez de darle papillita, pues como ponerle la trampa, ponerle el cebo y irle cada vez dándole cosas más sólidas, irle despertando el hambre, irle educando la sensibilidad y cada vez pueda leer cosas mejores, ¿no? Y tiene que haber un camino, o sea, tiene que ser un plan reglado y hay libros que hay que leer, pero claro, teniendo en cuenta pues el camino, ¿no? El camino que el niño tiene que hacer. En ese sentido, por apuntar a lo de Ujú. las lecturas adaptadas o abajadas a niveles, Las bajadas están muy bien, las rebajadas. las lecturas rebajadas, claro, es en aquel que lo promociona, lo hace o lo diseña, Las degradadas, las lecturas degradadas. con un degradado precioso. El problema que tienen es que pierden el fin de la obra, Hmm. porque al final lo que hacen es decir, lo más importante de esta obra es que es famosa. Y por tanto, Eso es. como es famosa, tiene que ser leída, sea cual sea la edad a la que se lea. Total. Porque tenemos que concentrarlas de forma que todas las famosas estén leídas en primaria, secundaria y bachillerato. ¿Qué hace eso? Perder el fin de la obra. La obra no se escribió para ser famosa, se escribió para transmitir un mensaje. Y ese mensaje no es adecuado a cualquier público. Y cuando tú degradas la obra para ponerle dibujitos y que el Quijote vaya gordito, Sancho Panza y otro plaquito y no sé cuál, al final degradas hasta que el mensaje se ha perdido y no tiene ningún sentido la lectura de esa obra. No tiene ningún sentido leer el Quijote para leer los esteticismos que lo rodean sin quedarse con el meollo Eso es. que es el mensaje de Cervantes. Y ese mensaje no es para un niño, por lo menos, probablemente, que, Sí. no- que sea menor de edad. Y es la Sí que- escritura, o sea, claro. no es la idea, no es el argumento. Que el mensaje Y es también es la indisociable, escritura. es indisociable del estilo. O sea, es que el estilo es el mensaje. Lo que lo y hizo el mensaje clásico es el fue estilo. lo que lo hizo clásico fue la obra completa. Claro, Las ideas probablemente existieran antes y Mm. existieran después. eso es. Pablo. Otro de los problemas, yo entiendo que de la prescripción de grandes clásicos es la cantidad. Digo, porque probablemente aquí seamos todos, algunos más que otros, desde luego lo sois, conocedores de la grandeza de las obras de Chesterton y que sin duda incluiríamos, por ejemplo, algunos libros de Chesterton, o se me ocurre de Tolkien, o de, no sé, tantos buenos escritores cuyas obras querríamos en una lista, ¿no? En un decálogo de 10 grandes clásicos que deba leer, ¿no? Y probablemente buenos amigos nuestros no incluirían ninguna lectura de Chesterton, pero sin embargo no se perderían ni una sola de las lecturas de San Anselmo, porque la literatura de San Anselmo es deliciosa, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cuál es pues el problema aparte de que, por supuesto, la gente que prescribe estas lecturas muchas veces son legisladores sin hijos, que son anticonsecuencialistas de lo que hacen, por supuesto, es la ingente cantidad y que objetivamente yo en mi vida no voy a poder leerme. Todos los Si clásicos. cada uno de vosotros me recomienda su lista de clásicos, voy a tener que renunciar y voy a tener que discriminar alguna de ellas, ¿no? Entonces yo creo que que también hay cierta obsesión porque a la vida hay que llegar leído y hacen falta estas lecturas para la vida y no pretendo ahora abrir un debate, pero es verdad que a la lectura hay que llegar vivido, que creo que es uno de los puntos que más interés pueden tener en esta tertulia. O sea, la lectura nos hace más humanos, solo si ya somos humanos, solo si venimos ya humanizados de casa. Que es una tesis un poco rara, ¿no? Pero creo que solo esa es como esta caja, el cuerpo de la guitarra, que nos puede hacer resonar la melodía,
pero es una caja hueca. O sea, que las Sí. cuerdas las ponemos nosotros. Entonces, a veces pensamos que por acumular clásicos de lecturas, pues eso, vamos a ser más humanos. Y dices, bueno, no, es que la humanidad viene de casa o viene de la vida vivida y la literatura quizás nos ayuda a profundizar, nos ilumina algunos aspectos, nos ayuda a eso, a discriminar según qué cosas, pero que no nos hace necesariamente más humanos ni No. tener una lista de clásicos. O sea, que no venir leídos nos hace más humanos. Quizás venir humanizados nos hace más leídos. Creo. Sí, el tema es que yo creo que deslizas ahí sin llegar a plantearle un falso dilema. Sí, Un yo falso, o sea, es verdad. le ibas a decir porque lo comentamos el otro día, ¿te acuerdas? A raíz del por tuit que lo menos. vimos. O sea, yo creo que hay un desorden si uno vive para leer, Sí. pero creo que no lo hay si lee para vivir. Y creo que la lectura humaniza y cuando uno lee, vive más intensamente y más excelentemente. Cuando uno, por ejemplo, en un tema concretísimo, cuando uno ha leído, qué sé yo, un poema desgarrador de Blas de Otero, vive mejor el desgarro que cuando no lo ha leído. O por lo menos lo vive con más conciencia y con más intensidad. Sí. Entonces yo diría, sí, es un desorden vivir para leer, con ese único fin, y perder la vida entre libros, pero es que sí es muy posible, de hecho, y deseable leer para vivir. Que cuando uno lee, vive más intensamente y más fecundamente. Pero yo voy a rescatar otro de los temas de los que has hablado, que es el de los clásicos. Primera pregunta sobre los clásicos. Las voy a hacer. Perdón, antes de que la hagas, ¿puedo dar una pincelada extra de eso? ¿O tenemos sí. poco tiempo? Sí, pero brevemente. Muy rápida. Es que lo comentaba el otro día precisamente con Ana Rodríguez de Agüero, Sí, que directora de Ediciones CEU, Sí. magnífica profesora. es Y- estupenda. Precisamente de lo de vivir para leer o de llegar vivido a la lectura. Y ella decía lo contrario, decía, ¿cuántas veces la lectura es la única herramienta para vivir que tienen muchos, Eso es. que no tienen otra forma de vivir porque sus familias están rotas, porque sus ejemplos de infancia no existen, porque no tienen otra manera de... Y tienen en la lectura de infancia aquellos ejemplos que no tienen en la vida real. Por ejemplo, le preguntaban, era un coloquio y le preguntaban, claro, porque has dicho que los ejemplos de heroísmo los encontramos en la vida familiar y eso es lo que se ve alimentado por la lectura, y los que no tenemos vida familiar real porque nuestros padres se separaron jóvenes, porque no, ¿qué hacemos? Y ella contestaba, la literatura ya puso un remedio a esto, y es la literatura infantil. Las hadas madrinas que aparecen en los libros son ese ejemplo de personalidad ajena al núcleo familiar cuando el núcleo familiar está destruido, que te viene a salvar y te apunta a aquellas personas fuera de tu núcleo familiar en las que tienes que buscar el ejemplo, y te animan a que tus padres, si son padres fallidos, no sean tu único horizonte de ejemplo, sino que lo busques más allá. Entonces, muchas veces el bastón que la gente necesita para vivir es la Es lectura. la lectura. Y quitándoles la lectura porque tienen que vivir antes de leer, puede que no lleguen nunca a vivir. Pero yo por eso te acusaba de deslizar un falso o sea, dilema, O sea, yo que es solo- entre la vida y la lectura. Digo, pues No, quedo pero con no, ambas. o sea, has reconciliado mucho, has dicho mucho mejor lo que yo quería decir en cualquier caso. Y Pero no, has- vayamos con los clásicos. Mejor, Claro, mejor. porque yo, primero, no es inevitable la arbitrariedad en la definición de los clásicos. Esa es la primera pregunta. La segunda, si no hay arbitrariedad, ¿qué es lo que define un clásico? ¿A qué obras podemos llamar clásicos? Y tercera pregunta, que aspiro a que respondáis en una sola intervención, ¿por qué hemos de leer nosotros a los clásicos? ¿Qué tienen que decirnos autores de hace siglos a nosotros, hombres del siglo XXI? Bueno, hay un ensayito archicitado, pero que yo no me resisto a citar de nuevo, de Italo Calvino, que se llama precisamente ¿Por qué leer a los clásicos? Y entonces ahí da varias razones, ¿no? Dice, por ejemplo, que un clásico es siempre nuevo, ¿no? Da igual, puedes volver todas las veces que quieras y siempre es nuevo. Puedes leerlo en la infancia, luego lo lees unos años después y vas a encontrar cosas completamente distintas, ¿no? Dice que nunca terminan de decir lo que tienen que decir, ¿no? Lo cual es muy bonito. Son inagotables, son un pozo inagotable, ¿no? De algún modo están entroncando son clásicos porque entroncan con la experiencia humana universal, o sea, porque hablan a lo humano, ¿no? A nuestra naturaleza. Son siempre inesperados. Por eso ahí el concepto de spoiler en los clásicos no tiene mucho sentido, ¿no? Todos conocemos, pues porque hemos leído las adaptaciones con dibujitos, de qué va la Ilíada, de qué va tal, pero eso da igual, o sea, no hay que buscar la sorpresa. Ah, vaya, resulta que Héctor al final se muere, no sé qué, no, y eso ya lo sabías, ¿no? No, eso es lo que buscas. Son siempre inesperados, ¿no? Y son siempre nuevos. Y luego dice una cosa que me gusta mucho, me parece muy bonita, que dice que relega a los clásicos, un buen clásico, relega la actualidad a categoría de ruido de fondo.
Y al mismo tiempo, cuando la actualidad se te impone, se te queda también el clásico como ruido de fondo, presente, ¿no? Cuando la actualidad es tan invasiva, aún así el clásico sigue ahí permaneciendo. Y esto me parece muy bonito. Me venía la imagen de, creo que era Álvaro Dors, que en las trincheras, ¿no?, de la Guerra Civil estaba leyendo la Eneida, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? O sea, que incluso cuando la actualidad se te impone, es desbordante, el clásico de algún modo ya te ha iluminado y está ahí como de fondo, es como una música que tienes ahí de fondo detrás de la oreja, y esta idea me parece bonita. Qué maravilla. Es imposible que mejore la definición de Krevi. Pero yo justo iba a decir, lo he deslizado antes, lo de que la literatura es un buen antídoto contra el adanismo, o sea, que te enseña pues, que la naturaleza humana no evoluciona y que tú no eres el primero en nada y tal, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, sin haberlo reflexionado tanto, porque o sea, me parece difícil, creo que debe haber cierta arbitrariedad, pero para mí, o sea, cuando yo creo que reconozco un clásico, y os diría que esto solo pasa en literatura, porque de algún modo la literatura me resulta muy distinta a la pintura y a la música, que se parecen más entre ellas, porque la literatura tiene unas reglas más cerradas. De hecho, creo que es Houellebecq el que dice, claro, la decadencia en las artes ha sido menos acelerada en la literatura, porque la literatura al final se tiene que ceñir a ciertas cosas como una coma, un punto o un planteamiento, nudo y desenlace, ¿no? Entonces, eso hace la literatura, la hace más segura, por lo menos menos susceptible de degenerarse. Aunque todos conocemos a los futuristas que no ponían onomatopeyas y no ponían signos de puntuación y todo eso, ¿no? Pero para mí lo que define un clásico es el conocimiento que alberga de la naturaleza humana. O sea, que es en realidad lo que separa al buen escritor del mal escritor. Esto lo hemos hablado alguna vez. Una buena novela es aquella en la que los personajes... Tú cierras el libro, te bajas al bar y te puedes encontrar a uno de ellos ahí sentado en la barra. Que pasa, pues yo qué sé, con los de Dostoyevsky es muy evidente, ¿no? Te pasa eso. O por ejemplo, en El gato pardo, en otro libro, en El gato pardo, te revela esa parte de la naturaleza humana que tiene que ver con el amor, con el deseo reprimido, o sea, reprimido para bien, o sea, esa represión buena de tengo que esperar porque sí o tal. También te revela, pues eso, la sagacidad de un príncipe que se da cuenta de que tiene que cambiar con el tiempo para que su estatus no cambie, ¿no? Esa clase de cosas. Entonces yo creo que eso es lo que define un clásico, el profundo conocimiento de la naturaleza humana y la capacidad para transmitirlo. Sí, eso es curioso porque efectivamente alcanza el meollo de la naturaleza humana, pero hablando desde un tiempo. En una circunstancia concreta que no soslaya. O sea, no hace metafísica el clásico. Claro. El clásico alcanza lo permanente desde lo accidental, desde lo cambiante, desde lo propiamente temporal. Ahí es verdad que habría una pregunta y es, ¿no pueden ser las obras filosóficas clásicos? Sí. Sí, Bueno, pero yo bueno, llevo estamos la hablando de literatura. clásicos literarios. Claro, yo me lo llevo O sea a la que literatura. no me refería, no alcanza como el filósofo. Sí. Pero El el literato filósofo va directo. escribe en un tiempo, el filósofo también, pero digamos que Sí. lo circunstancial, lo propio de su ambienta, tiempo es coño, eso es. Sí, lo ambienta, sí. No, yo iba a responder a lo que ha dicho Dani con que la frase de... ¿A quién ha estado? A Houellebecq, Sí. de bajar a la taberna y verlo, eso funciona en la No, novela. lo de bajar a la taberna y ver no, me lo he inventado. Ah, vale. Pero No, que lo de Houellebecq era lo de la literatura, que como está restringida, Vale, sí. reglas, están muy ceñidas reglas. Vale, pues era idea tuya. No, que lo de bajar a la taberna funciona con la novela, pero quizás en otras formas literarias, por ejemplo, en el teatro, a veces el teatro puede ser un clásico lo que estés leyendo y sin embargo no llegar a ser capaz de ser tan real el personaje porque al revés está encarnando un tipo humano. Eso sí, es verdad. Sí. Tipo humano Que que está exagerado. que está exagerado precisamente para transmitir un mensaje. Pero aún así me gusta mucho lo de la taberna. No dejamos de ser la taberna, probablemente seamos tipos humanos. No, yo me refería, yo en mi cabeza he asociado clásico a novela, es verdad que no es justo. Porque... No, pero por ahondar en eso y por responder a la pregunta de Julio de la arbitrariedad, yo voy a romper una lanza por la arbitrariedad. Bien. Hay una cierta arbitrariedad en los clásicos, que es la arbitrariedad de la historia. Los clásicos nos han llegado frente a otras obras, otras grandes obras que pudieron existir o no, por razones que no siempre son las de la perfección del texto, la belleza del mensaje, la perfección de la técnica, De la del forma, autor, sí. sino que nos han llegado porque la historia ha decantado esas obras frente a otras que se han perdido por razones como la guerra, como el odio de la competencia del autor o como lo que sea. Y entonces hay una cierta arbitrariedad que es la historia la que nos transmite los clásicos. Yo no diría que es un clásico, por mucho que uno pueda leer muy enriquecedoramente cosas que no son clásicos,
yo diría que no hay nada que sea un clásico que no te haya decantado la historia. Es decir, que algo que es muy reciente no podría ser considerado clásico. Yo no diría que sea clásico nada que ha escrito un autor vivo, por ejemplo. ¿Por qué? Nombre de don Arturo. Por favor, por favor. Y tampoco que haya que canonizar a los autores según a McIntyre, que se acaba de morir, no hay que decir, pues Tras la virtud es un clásico porque ya puede entrar en... Es un en gran la libro, categoría. es Es un gran libro. Y puede ya ser La un historia clásico. dirá. Pero para que sea un clásico, diría yo, la historia dirá por qué. Porque por azares de la vida, cualesquiera que sean, va a llegar a generaciones futuras, y eso que decía Javier, a esas generaciones les seguirá hablando de la misma forma que la primera generación que la leyó, porque el libro ha sabido trasladar un mensaje que es eterno frente a lo vacuo de otras obras que solamente hablan a su época. No El, está el muy- test of time que dicen los anglosajones, tío, lo de stand the test of time. O sea, que si Claro. aguanta la prueba del tiempo, ¿no? Sí, a mí me da miedo, la verdad es que el Test of Time deje a los anales de la historia de nuestra época, no sé, a Paulo Coelho, a Humberto Eco, a esta gente. Bueno, que- confiemos, que- confiemos. que no. Yo tengo una mirada esperanzada sobre la... Hay una providencia que actúa, Bueno, que actúa en la efectivamente, historia. Hay una Afortunadamente, el test está trucado. Y ¿no? una editorial monóculo para mí para Eso es, sí. Hay grandes editoriales, desde luego. Es verdad que eso, con Gómez Dávila, pues sí, clásico es el libro contemporáneo porque nos habla a nosotros. Y él decía también, que me parecía muy ingenioso, un clásico de la literatura es aquel libro que se puede leer 2 veces, ¿no? Al menos 2 veces, ¿no? Porque, y lo decía Crevi, es inagotable y porque tiene, o sea, es una fuente de la que no deja de emanar a lo largo de la historia, ¿no? Yo añadiría una característica. El clásico es un libro que al abrirlo, o sea, abre y te abre, pero a la vez te cierra, te regala una intimidad, ¿no? Que la lectura de esa obra, de alguna forma, te regala una intimidad, ¿no? Y clásico es ese libro, ¿no? Que cuando tú crees que está hablando del mundo, en el fondo está hablando de ti, y que cuando crees que está hablando de ti, en el fondo está hablando del mundo, ¿no? Tiene ese punto que cuanto más lo abres, o cuanto más clásico es, más universal, más te habla de ti y más te encierra. Y el que más te encierra, no más te habla el mundo, ¿no? Y creo que tiene ese rasgo de intimidad. El clásico es el que te regala una intimidad. Sí, qué maravilla. Te abre un mundo y te regala una intimidad. Qué bien. Nada, yo por terminar para terminar el programa os quería plantear un último debate polémico, que es el de, quizá un poco chorra, pero bueno, a mí me gusta plantear estos debates chorras de vez en cuando, que es el de si es preferible leer, o sea, si la lectura es un bien en sí mismo, y si por tanto es preferible leer mal los libros, antes que no leer en absoluto. No sé si habéis reflexionado alguna vez sobre esta cuestión, ya digo, un tanto fútil, pero claro, uno se lo tiene que preguntar en esta época, sobre todo cuando se publican tantos libros que son en realidad bagatelas. Pues sí, la pregunta de si es preferible eso, leer esas bagatelas, antes que no leer en absoluto, es pertinente, o a mí al menos se me antoja pertinente. Yo por empezar, es una cuestión prudencial, pero como las cuestiones prudenciales son muy aburridas, vamos a ser más dogmáticos. Eso es. Inclinarnos en una dogmática. Claro, es que Después exige. si no, No queda tiempo ya casi. Claro. Yo diría que es preferible no leer a leer mal. Mm. Y se me van a echar encima gente En YouTube, en no los sé comentarios. dónde, pero No, yo prefiero, o sea, puestos a que la respuesta es prudencial y en efecto habrá gente para la que y otra para la cual, depende del libro y todo eso es muy interesante, pero si tuviera que decidirme por una sola cosa, pienso que no leer es preferible leer mal. ¿Por qué? Porque leer le estamos dando una connotación intelectual, a que leer es en efecto reflexionar y pensar e interiorizar aquello que yo estoy observando. Pero leer en sentido propio es sencillamente observar las imágenes que son letras, que forman palabras y que esas palabras transmitan una información a tu retina. Como un WhatsApp. Como un WhatsApp. sí. Exacto. Entonces, hay tal cantidad de libros ahí fuera que lo único que hacen es, al contrario de lo que debería hacer un buen libro, de formar tu intelectualidad, que si no tienes la guía, la capacidad o el interés, porque la guía y la capacidad la puedes buscar, o el interés de escoger bien lo que lees, es que no estás preparado para leer. Ujú. Y prefiero que alguien no lea a que se envenene profundamente y a veces irremediablemente con aquello que lee, dejando en su mente o bien ideas torcidas o bien imágenes podridas o bien pues muchas heridas que pueden venir de los No, libros. es que también hay que partir de la premisa de que hay palabras que iluminan la realidad, pero que hay otras que la oscurecen. Merece la pena leer esas palabras que oscurecen la realidad.
Yo supongo que el hecho de que siempre haya habido censura, de un modo u otro, ya contesta solo a la pregunta. Sí, es O verdad. sea, un índice de libros prohibidos, o sea, yo estoy convencido de que es mucho peor leer mal que no leer. O sea, es preferible no leer. De hecho, una prueba absurda, o sea, absurda, quiero decir, una prueba muy ridícula, pero real, es que toda la morralla woke y toda esta vaina surge de facultades de universidad, de doctores, doctoras, o sea, no surge de un agricultor de por ahí. Había una prueba muy graciosa que hicieron un youtuber de estos absurdos de la guerra cultural que va al Bronx y hace una pregunta y va a Colombia y hace la misma, que es si un hombre puede quedarse embarazado. Y los del Bronx le dicen, ¿qué dices, tío? O sea, estás flipando, ni de coña y tal. Y en Colombia, bueno, depende, porque tal, no sé cuánto, ¿sabes? O sea, yo creo que es muy evidente que es muchísimo mejor no leer que leer mal. O sea, es muchísimo mejor no leer que leer mal. Yo, porque hay debate, voy a adoptar la otra posición. Es verdad que yo estaba en lo vuestro, porque es verdad que la lectura puede hacer mucho daño y creo que todos hemos leído libros que nos han hecho de algún modo daño. San Manuel Bueno Mártir. Como Mártir, la Regenta, todos estos, ¿no? Y decía, creo que Santo Tomás, ¿no? Que él temía al hombre de un solo libro. Pues a mí también hay gente que, o sea, que es un peligro, que me da miedo gente con malas lecturas, ¿no? Ahora bien, creo que yo ya lo llevo a mi campo, viendo a mis alumnos, lo que decía Ramón, ¿no? Es que esto se nota mucho, o sea, lo hemos hablado esto alguna vez, ¿no? El lenguaje, en el fondo, equivale al mundo que uno tiene, ¿no? O sea, uno tiene más mundo cuantas más cosas puede nombrar, puede señalar, ¿no? Nuestro amigo Santi Ubel contaba una vez que su hija iba con su hija por la calle y entonces apareció un perro, ¿no? Y era la primera vez que su hija pequeña veía un perro, entonces se quedó ahí como completamente horrorizada, ¿no? Como atrapada por el espanto, y entonces ya como que su padre le explica, no, esto es un perro, es un animal, tal cual, ¿no? Y la próxima vez que ven un perro, pues ya lo nombra, ¿no? Y dice, es un perro, y ya no le da miedo, ¿no? Al principio se había encontrado con el caos, y la palabra, el logos, ordena el caos y lo domina de algún modo, ¿no? Y ya estás dominando. Entonces, claro, ¿cuál es el drama? El drama de mis alumnos no es que sean más incultos, no es que se expresen como si tuvieran 8 años, que es así, sino que en el fondo su mundo es muy pequeño, porque no pueden nombrar las cosas, no pueden nombrar las cosas que les pasan. Bueno, No solo pequeño, es temible. No, Hay sentimientos que son temibles porque no sabemos nombrarlos. y aparte no eres capaz de pensar, porque, o sea, quiere decir, tu pensamiento funciona con palabras. Si no conoces suficientes, hay cosas que es Eso. imposible que alcances a pensar. Sí, sí. Mm. Y ya digo, Ramón lo ha dicho, yo tengo alumnos que en el fondo son casi analfabetos, porque sí, saben leer, conocen los signos de las palabras, no leen nunca y no saben escribir. O sea, uno lee sus redacciones y no hay ningún tipo de coherencia ni en las frases, entre sujeto y predicado, no hay un desarrollo de ideas, no hay nada. Y digo, pero ¿cuál es el mundo interior de esta persona, no? O sea, que no sabe expresarse a sí mismo, expresar una idea. Y esto es un drama. Ujú. Sí, yo tenía tres notas desordenadas para sumarme al equipo de Crevi, pero es que me han convencido Ramón y Dani. O sea, es verdad. Y porque verdaderamente. Hace bien usted en no cultivar la sofística. Por eso. Que solo por llevar la contraria No, a mí me ha se ha convencido, decantado por una y idea. además yo soy de fácil convencimiento, o sea que. No, y porque verdaderamente creo que no toda la sabiduría está dentro de los libros, ¿no? Y si en España en algún momento hay que reducir el sufragio, cosa en la que yo estoy a favor, desde luego no haría un sufragio censitario y que votasen los catedráticos. No, no. Es lo que decía, Los que no votan son los catedráticos. Precisamente. Por mí que voten. Y yo diría que quien más ha leído, incluso quien más ha escrito papers, menos debería votar. Entonces, porque hay mucha más realidad y mucha más sabiduría, y nos construimos plenamente humanos también fuera de los libros, y se ve pues efectivamente, De hecho, en el Bronx o en un campo de Castilla, vamos. No seamos dicotómicos. De hecho, porque hay no, bueno, catedráticos. claro, sí, bueno, pero quiero decir Que grandes escritores. que es un argumento muy sí. manido lo de no, que voten los inteligentes. Vamos a ver, Hitler y Stalin en un examen de coeficiente intelectual o de cultura general nos habrían dado por culo a todos 100%. O sea, 100%. Y eso no te garantiza nada, ¿no? No es o sea, no es ninguna. Y aparte, luego la lectura tiene otra cosa mala, que es que te envanece. O sea, la gente que ha leído mucho piensa que entonces. Por Yo he leído 36.000 libros. Ah, no, perdón, 37.000 libros. Yo he leído mucho, luego soy más inteligente, luego tengo más capacidad de hablar o de sentar cátedra que tú. Dices, es que si esos 1000 libros que te has leído son absurdos, tío, son una mierda. O si tú lo eres. O sea, tú lo eres, claro. El libro de la creación está ahí fuera y tiene las páginas abiertas, entonces no hace falta meterse en las bibliotecas. Lo que pasa es que para leer, en ocasiones, para leer bien las páginas de la creación, uno tiene que haber leído libros antes, ¿eh? Eso Sí, también. es que sí, yo estoy con Ramón, nos hemos puesto aquí muy dicotómicos. Bueno, pero porque has dicho que querías un debate rapidito. Que Eso es, todos. que no, es Vale, verdad, tío. es verdad que ya no Digo. llego. Buena corrida hoy de Victoriano del Río, sí, señor.
¿Alguna recomendación breve, por favor, literaria para el programa de Antes, hoy? para que llegues al tercero y no al segundo de los toros, sí que es verdad que, recomendación vital, Sí. es verdad que lo que nos falta hoy, Hoy una recomendación vital en vez de una recomendación literaria. Muy bien. lo que nos falta hoy Inauguremos un género. es silencio. Y yo esto lo veo, mis alumnos no pueden leer porque es que les falta silencio, que la virtud del silencio, que ahora ya hay que elevarlo a la categoría de virtud. Y les falta la atención, lo que decíais, ¿no? Lo peor que se le puede hacer a un niño, lo peor que un padre puede hacer a un niño para destruirle, para destruir su vida interior, es darle una tablet, ¿no? Ujú. Y tenerla ahí sobreestimulado. Porque el niño lo mejor que le puede pasar es que se aburra, ¿no? Y que se quede pues mirando cómo unas hormigas llevan ahí unos trozos de pan durante horas, que se quede viendo cómo un rayo de luz revela las motas de polvo ahí subiendo y se queda ahí el tío embelesado, ¿no? Y eso es lo mejor, y ahí es cuando nace la creatividad, nace todo, ¿no? Nace la vida interior. Y entonces eso, hay que cultivar el silencio porque para leer hace falta eso, ¿no? Un momento de atención, de silencio, sin distracción, sin móvil. Y quería decir que es una disciplina, o sea que a todos nos cuesta, a todos a lo mejor llegamos cansados a casa, pero uno también tiene que irlo conquistando y que luego lo bueno cuesta y luego da muchos frutos, ¿no? Decía, y con esto acabo, Ernest Junger, que no existen lectores que no tengan tiempo, porque el verdadero lector, el que ama la lectura, tiene tiempo, lo busca y lo va a encontrar, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos que dicen esto, no, es que a mí me encantaba leer, pero ya no tengo tiempo. Bueno, pues no eres de mi equipo, tío, no eres tú. Porque el lector lo encuentra. Oye, bien. Me ha gustado esta inauguración del género. Este nuevo director del Tenía- programa es... Respecto al del silencio, tenía apuntado también de Houellebecq, que es del mismo libro, es la recopilación esta que tiene anagrama de cosas de Houellebecq, de ensayísticas. Él dice algo así como que en un mundo como el nuestro, que nos aboca a un ritmo tan frenético y que todo es estímulo, anuncios, consumir, no sé qué, no sé cuántos, que el mayor acto de disidencia es parar. O sea, pararse, quedarse quieto un ratito. O sea, quieto, en silencio, tal. Que eso es precisamente la lectura, quedarse quieto. Entonces mi consejo de vida hoy es que la gente sea disidente. Que disienta. Me está gustando cada vez más esto. Claro, pues qué pena que tengo que intervenir. No, pues no sé, consejo vital, no sé. Yo quiero recomendar las sobremesas y por ejemplo, lanzo una cruzada en contra de los aparatos de cocina, ¿no? La Thermomix, sí. Sí, la Thermomix, la Ollas estas cosas. Estábamos hablando de la lectura, yo no sé. Bueno, sí, he hablado De vida. el libro de la Thermomix. Yo traía un libro de Chesterton y me ha tocado hablar de... No has pedido una recomendación literaria. No, pero en cualquier caso es de la quietud a la lentitud Bien. y a, digo, Coincido. y a la quietud. No cocina quien usa la Thermomix. Efectivamente, y quien come desbaratadamente en una esquina, no, una sobremesa que también nos permite disfrutar de la humanidad, de los demás. Si no es oportunidad para la comunión, no es comida. Efectivamente. Es un simulacro. Yo voy a hacer una recomendación de vida, pero de la lectura en Bien. concreto, que es buscar una guía de lectura. Un guía de lectura o una guía que ya esté creada o un guía, alguien de confianza que te recomiende lo que ir leyendo y te lo recomiende con vistas a ir evolucionando de un libro a otro. Eso me parece muy sabio. Y dentro de lo que no coger, hay algunos libros perniciosos que te recomiendan que leer. Estoy pensando en uno de Nuncio Ordine, Clásicos para la vida, que es un relativismo puro y duro y este hombre, pobre, falleció ya, en paz descanse, pero el libro es nefasto. Entonces hay veces que es preferible una persona viva en la que uno confíe que lo primero que te encuentras en internet. Voy a leer sobre clásicos. Pues No. te ha roto un consenso, porque había un consenso más o menos... Está bien. No había un consenso sobre Nuccio Ordine, sobre la bondad de su figura y sobre su sabiduría. No, hombre, es un No, hombre, pero me alegro. es un hombre enamorado de los clásicos, pero es un relativista radical y lo refleja en sus libros. Él afirma que no existe verdad en este y lo desvela al final de la utilidad de lo inútil de una manera un poco menos evidente, pero en este, en Clásicos para la vida, él dice que no existe verdad, no cree en la verdad, no es la verdad. Imagínate, semejante recomendación. Sois socios ya del club de Vigo en Media. Desde hace mucho ya. Sí. Qué bien, pero a que bien no se lo vamos a pedir porque está aquí encerrado. O sea, que ya sería ensañarse, ¿no? Que pague por su reclusión. Yo guardo un prudente silencio, pues estoy cultivando la virtud del silencio, entonces. A Ramón se le ha quedado ahí una media sonrisa que no termina de disiparse. No aquí a sentir. En fin, mi consejo vital es que se hagan ustedes socios del Club de Vigo en Media porque de verdad es una ocasión para la sabiduría. Sí, es así. No por este programa, sino por muchos otros que son estupendos.
y que uno sabe que cuando los ve termina engrandecido. Pero bueno, gracias Pablo Mariñoso, A ti. gracias Javier Crevillén, Gracias, Julio. nos vemos en el Nos vemos la próximo próxima. programa. En esta casa, en esta conversación, Custodie ya sea la- socrática o chestertoniana. Custodie bien usted el fuerte. Dani de Fernando, gracias. Es a ti, Jolito. Nos vemos pronto, don Ramón de Mer. Muchas gracias, Julio. Y gracias a todos ustedes por aguantar esta tertulia, por momentos espesa. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 2 semanas en Vivo en Media.